Aquí de nuevo otro miércoles después de ese descansito. Así que nada, aquí volvemos otra vez. Algunos seguramente estáis de vacaciones de Semana Santa, que lo disfrutéis mucho. Y nada, quiero sobre todo agradecer a las muestras de cariño que voy recibiendo en estos días y que me encanta y que muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Hola, Pepe. ¡Ja! Ya está ahí. Hoy hablaremos de la Semana Santa de Jesucristo. Pepe. Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin verte, por Dios? Tengo muchos años. ¿Cómo Uh, estás? Bien. muy bien, Ya, sí. todo bien. Todo Decía, bien, todo bien. ¿Y Uno, tú? uno que llevaba mucho tiempo sin ver a otro y Sí. dice, oye, ¿cómo está tu mujer y mis niños? Qué caray. Divinamente. Pues Muy bien, ¿no? nada, Pepe, aquí estamos otra vez, ¿no? Que estaba agradeciendo a tanta gente, ¿no? Que nos escribe Mm. y que, y que, bueno, pues eso, ¿no? Que esas palabras que siempre, pues, bueno, es una motivación y una alegría, ¿no? El que la gente, pues, esté contenta, que se lo pase Sí, bien sobre todo, porque como estos temas a veces son como, ¿no? Como que se pone la gente muy... Y yo, como digo, a mí no me, como decimos siempre, no os creáis y verdaderamente yo estoy muy loca. Entonces, que nadie se crea que soy una Santa Teresa de Calcuta. Así que, pues eso, disfrutando bueno, de este descanso, ahora ya otra vez de vuelta y bien, con muchas ganas, la verdad. Y nada, estaba diciendo que seguramente que hay mucha gente sí, que estará de vacaciones ya, ¿no? De claro. Semana Santa, por ahí. Plena Semana Santa, no sé si en otros países de América sospecho que se celebrará igual, ¿no? Bueno, Sí, igual con distintas yo creo que costumbres, sí. pero bueno, yo creo que a nivel mundial, digamos, del mundo cristiano, ¿no? Del mundo de Occidente, ¿no? Y de América, Sí, tanto, no sé, de norte como sur, central, etcétera, ¿no? Y seguramente. nada, que aquí estamos nuevamente, que me alegro mucho de verte. Nuevamente. Dichosos los ojos que te... Y nada, pues sospecho que no creo que tendremos mucha gente viéndonos hoy, estará todo el mundo en la calle viendo procesiones. Seguramente, pero bueno, es igual, como luego está en tu canal de YouTube, pues nos verán en Sí, diferido y ya está. O sea luego lo que, subimos al canal. y bienvenidos a todos los que entréis, por supuesto, a acompañarnos y será genial. Y si no, pues nada, aquí estamos de charleta nosotros. Ya está, muy bien. Entonces, Eh, ten- explica un poquito, si sí, quieres, bueno, sí, lo que vamos a hacer hoy. si te parece, resulta que hace dos live, este no, el anterior, hice una charla sobre la pasión de Jesús de Nazaret. Pero bueno, la verdad es que tuvo algunos momentos de cortes por interferencias de no sé qué, no sé cuánto. Y aparte hay gente que al margen de esto, ¿no? Porque hubo cosas que no llegaron a entenderlas, porque se cortaba la Uh -huh. emisión y demás. Pero aparte me han preguntado también sobre ese tema y me han dicho, dice, oye, ¿por qué no lo vuelve a, si no a repetir íntegro o alguna parte en concreto, incluso de otras Uh -huh. facetas de Jesús, que no sea solamente la pasión? Pero bueno, como estamos en esta víspera, hoy es miércoles, que le llaman el miércoles de la traición, ¿no? Porque era cuando Ah, aquel personaje llamado Judas, bueno, simbólicamente traicionó a Jesús y lo entregó en el famoso huerto de Getsemaní, un huerto que es el huerto de los olivos, ¿vale? Era uh una -huh. prensa de aceite lo que había allí. Bueno, allí fue traicionado, ¿no? Y ahí se puede decir que se inicia, ¿no? La pasión de Jesús, ¿no? Entonces, yo me gustaría centrarme, si te parece, en Vale, la última, en el final, las últimas 7 frases que dijo vale, Jesús en la cruz, ¿vale? Y si vale. surge algo Yo quería, más, vale, pero vamos, ¿quieres que respondamos primero las dos ¿vale? preguntas que Sí, 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 tenemos? ¿Te parece? Y estupendo, sí, sí. así, Vale, así no cortamos ya el hilo de lo de Jesucristo. Que luego yo tengo una visión particular de Judas, ¿eh? Y luego si sí, se sí. da, te la Sí, no, explicaré. Pero, perfecto. pero no, no.
no encuentro que sea un traidor. Ya está. De momento no hago spoiler, digo esto, y no encuentro que haya sido un traidor. Así que tengo una visión diferente. Bueno, pues, Así que vale, pues pues, vamos a por la primera. Y la hace Wilson de Bogotá, que es un amigo muy querido nuestro, y él te pregunta y dice, ¿a veces no te pasa que se olvida que no existes cuando estás distraído en tu rutina diaria? bueno, sí. Hola Wilson, no sé si andas por ahí. De Eh, momento no. pues, viene a ser cuando entramos en el estado de babia, ese que hemos hablado tantas veces, ¿no? Cuando estás totalmente abstraído en una obligación, en un deber, esto que le llaman los poetas, los artistas, ¿no? Las musas, ¿no? Me tienen que llegar las musas. La musa no deja de ser desconectar ese pensamiento que te tira de todas partes, ¿no? Te va a romper casi, pero en vez del cuerpo, de descoyuntar, es la mente, se llama dispersión, ¿no? Y entonces se produce el fenómeno al revés. En vez de dispersión, es una concentración. A diferencia de la meditación, sería una concentración en una cosa determinada. La gente practica la concentración en vez de meditación también, y es buscar no que desaparezca el pensamiento, porque voluntariamente nunca puedes conseguir que el pensamiento desaparezca, pero sí puedes concentrarte en un punto determinado. Esto puede ocurrir sencillamente haciendo cualquier labor, ¿no? De Mm, costura, incluso rezando un rosario, ¿no? Llega una dinámica continua, 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 que te centras y te concentras de tal forma que el pensamiento prácticamente desaparece, ¿no? Y puede llegar al punto que te quedes abstraído hasta tal dimensión o forma, ¿no? Que entres en ese estado de no existencia, en el sentido de que no estás, porque no hay pensamiento. Esto le llamo yo babia. Bueno, es conocido, de hecho existe este término en la Real Academia, ¿no? Entrar en el estado de babia, ¿no? Y es sencillamente de no pensamiento. Se sabe, se ha demostrado con resonancia magnética y demás, que es imposible no dejar de pensar, salvo involuntariamente, o sea, voluntariamente es imposible. Nadie puede decir yo consigo dejar de pensar, eso es imposible. Solamente de forma involuntaria, no motivada, no forzada, en el estado de babia, este que habla Wilson, que mm. desapareces como sujeto, que te quedas tan abstraído, tan absorto, que cuando alguien te hace así y tú despiertas, sales de ahí, en ese momento te preguntan dónde estabas Mm. y no sabes dónde estabas. No puedes decirlo porque no estabas, porque no había pensamiento. Y esto es una muestra más, a colación de lo que dice Wilson, ¿no? De la mano de esta pregunta, de que lo que habla es el pensamiento, el sujeto que creemos ser es el pensamiento y no es otro. No hay otro sujeto fuera. Y ahora voy a explicar un pequeño ejercicio para tomar conciencia de esto, de que somos solamente el pensamiento, que reside aquí, en esta química cerebral, ¿no? Entonces se da, y se da involuntariamente, evidentemente, cuando caes en el sueño y sobre todo en el sueño profundo, en el sueño donde desaparecen las imágenes, donde no hay, donde no te comunicas con nadie, donde no hay personajes, donde no hay sonido. Hay una fase, no sé si la gente lo sabe, que se llama el sueño profundo, sin sueño, que no es onírico, el de las imágenes es onírico, perdón, onírico. Voy a tener que dejar, voy a tener que dejar el pegamento. Se Madre me, elegí mi padre me decía, se me lengua la traba. Me se decía me mi padre. Bueno, pues está el sueño onírico, que es el sueño de las imágenes, Mm, de las voces, de los sonidos, que mm, aparecen personajes, que nos persiguen, que salimos corriendo, que podemos tener relaciones sexuales, amorosas, relaciones, complicaciones de amistad, laborales, con familia, enfados, personas que llevamos sin ver 7 años aparecen de pronto allí, no sabemos por qué aparecen de pronto allí, están allí, discutimos con ellas. Eso se llama el sueño onírico. Y eso es el mismo personaje que en la vigilia. Es el mismo. Solamente que en este caso estás durmiendo, pero el personaje, el sujeto que creemos ser, está ahí, no se ha ido. Y luego está la fase
de sueño profundo, donde no hay pensamiento. Y ahí es verdad que morimos cada noche, desaparecemos, ¿no? Esa fase más la abstracción o la fase del estado de babia. Pero todos son involuntarios, nadie lo puede hacer de forma forzada. Pues a ver, Wilson, que no ha entrado de momento, pero bueno, lo verá seguramente después. Sí. Y si no, pues si tiene más dudas, pues nada, que nos siga preguntando, que no hay problema. Y luego la segunda pregunta nos la hace Enrique, de aquí, de España, y dice, espérate que tiene miga la pregunta. Si quieres te la repito después, si tú no. Dice, si nada es lo que parece, y lo que parece es de la nada, ¿dónde está la dualidad de la palabra nada y la existencia a algo que se parece? O sea, si nada es lo que parece, es decir, Parece. si Y lo que esto, parece, esto es una apariencia, o sea, exactamente, si esto es una apariencia, y la apariencia procede o surge de la nada, dice. Sí, exacto. Y lo que dice, y lo que parece es de la nada, Sí. ¿de dónde es? Dice, ¿dónde está la dualidad de la palabra nada y la existencia a algo que se parece? Sí, y bueno, Es más o menos lo mismo con diferentes sí, palabras, yo creo. yo entiendo, si no me equivoco, y bueno, si él se puede poner en contacto y quiere hacerlo más concreto, pero entiendo que la dualidad no se encuentra en la nada, ¿no? La dualidad está fuera, es esta experiencia de existir. Precisamente la nada, ese vacío, esa ausencia, eso es la no dualidad. En el momento que hay un sujeto que comunica algo, ya estamos en la dualidad, ¿no? Entonces, esto que vemos, esto que sentimos, esto es la apariencia manifestada, pero ni siquiera en las formas que las percibimos. Nosotros las percibimos de una forma determinada, nosotros los humanos. Hay humanos que las perciben de otra forma, distinta. Una persona que le falle uno de los sentidos, la vista o el oído, sus percepciones son distintas. Pero luego hay otros animales, al igual que nosotros, animales, con otro tipo de percepción que nosotros no tenemos capacidad de escuchar, de sentir, tanto sonidos como imágenes. Pueden ver en infrarrojo, pueden ver en la nocturnidad, pueden escuchar cosas que nosotros no alcanzamos, ¿no? ¿Vale? Pero todo esto es apariencia. Y la apariencia, a través del cerebro, se desarrolló en conciencia de conocer, de existir. ¿Vale? Pero en la nada no hay dualidad. La dualidad surge precisamente cuando tomas conciencia de existir y emerge la elucubración, el juicio, la abstracción, ¿vale? En el momento que aparece la dualidad, es decir, bueno, malo, uno, dos, arriba, abajo, izquierda, derecha, muchísimos animales no tienen estos conceptos, conceptualizaciones, ¿no? Porque no están en la fase de la moralidad, de la ética, de los juicios, ¿vale? Pero nosotros sí vivimos en ella. Y ahí está la dualidad. Al sentirnos distintos, separados, a percibir como si el mundo estuviera fuera de nosotros. Pero el mundo no está fuera, el mundo somos nosotros. Es nuestra mente, eso lo hemos dicho ya tantas veces. Somos nosotros mismos los que vemos, percibimos, interpretamos y decimos hay algo ahí fuera. Pero fuera no hay nada, absolutamente nada. Además tenemos esa frase, Pepe, también, que seguramente, bueno, todo el mundo la conoce y seguro que se han dicho en muchas ocasiones, que muchas veces que decimos, las apariencias engañan, ¿no? Y lo decimos sí, ahí, ¿sabes? O pasan cosas que te pillan y dices, esto no es lo que parece. Para que veas que el refranero nuestro es tan válido como pueda ser la famosa sentencia budistas, taoístas, del Zen, sí. Esta famosa mítica frase que decía David Carradine en la película Kung Fu, ¿no? El pequeño saltamontes que decía tal cual, ¿no? Bueno, pues nuestro refranero, y no hay que irse a Oriente. Yo muchas veces me pregunto, hay gente que se va, ¿no? Es que este ha estado en la India. Bueno, no sé, en la India que ha hecho allí, pero bueno, no significa que en la India haya un secreto por descubrir que tenga que desvelarnos nada, absolutamente nada. Si quiere ir a la India, que vaya a la India, que se lleve dinero y que busque un buen hotel, porque allí lo más que puede traerse una gran enfermedad, ¿no? Pero por las circunstancias, ¿no?
Mm, pero no va a encontrar nada. No hay allí nada que ya, descubrir. No hay que irse a la India para escuchar a Krishna o a... No, ya. Krishna precisamente hablaba y decía lo mismo. Todo es una abstracción. En aquella dinámica o polémica que tuvo con su hermano, con su primo Arjuna, perdón, Mm, en el Bhagavad Gita, cuando lo puso, bueno, Arjuna era hijo de un príncipe y entonces tenía que ir a la guerra, ¿no? Y tenía que mm, matar a un ejército y demás, ¿no? Y le preguntó a su primo, a Krishna, dice, es que no quiero ir, no quiero matarlos, siento compasión, siento pena de ellos, ¿no? Y Krishna le decía, dice, no sientas compasión, ve y mátalos. Así, esto parece apología del crimen, ¿no? mm, Y eso viene en la Bhagavad Gita. ¿Qué quería decir? Pues muy sencillo. Tal como le dijo, dice, lo que vas a matar son apariencias. mm. No es la verdad. Eso son apariencias que tú percibes. ¿Vale? Bueno, pues nuestro refranero ya lo dice, ¿no? Como tú bien has dicho en esa frase, ¿no? Sí, nada, ¿Y qué lo que, ocurre? Pues, no, de alguna no me forma acuerdo, estaba perdón. diciendo, sí, era sobre no Las, todo lo que las apariencias engañan. la apariencia engaña, exactamente. Y hacía hincapié en ello, que eran apariencias, no es una realidad. Por eso cuando de alguna forma alguien o alguno que dice o decimos, ¿no? Yo estoy iluminado, yo he descubierto algo, yo tengo la llave de algo, pues no, somos apariencias. Y la apariencia, como invitaba Krishna a Arjuna a matar a aquellas 100 o 200.000 apariencias contra las cuales tenía que luchar en la guerra, no dejan de ser una ilusión, lo que a ellos en la India le llaman maya, ilusión. Por eso, toda esta parafernalia, ¿no? De no contaminemos los mares, de seamos buenos y bueno de luchar o resistirse o creer que podemos cambiar el mundo, que podemos cambiar los conceptos, hacer que la gente tenga otra moralidad, que da igual. Esto son tonterías todo, porque todo forma parte de la propia apariencia, de la propia ilusión. Y nadie va a cambiar a nadie. El mismo Jesús lo decía, ¿no? Tendréis hambrientos siempre. Aprovechad ahora que yo estoy aquí. Dice, porque siempre tendréis enfermos, enfermedades, habrá guerras, y eso nadie lo va a cambiar. Nadie va a cambiar el mundo. Hay que olvidarlo. No merece la pena. Que el que quiera que lo haga, pero está dentro de su propia ilusión y es para nada. Porque nadie va a cambiarlo. Porque como hemos dicho tantas veces, no hay nada que esté en nuestras manos. Y crear o montarte tú personalmente una guerra contra un sistema, como dice la gente, el sistema nos está cambiando, nos están manipulando como si fuéramos Varios. zombies, es una auténtica chorrada. ¿Por qué? Porque tú eres el sistema, lo tienes aquí en tu cabeza y no hay que ver conspiraciones de ningún lado. La conspiración está en ti mismo. Eres tú el que se está creyendo tu propia falacia, porque como decía Krishna, son apariencias. No tengas miedo en eliminarlos y matarlos a todos, ¿vale? Y no es que sea una apología a la maldad, sino sencillamente una comprensión de que lo que vemos no es una realidad, es una interpretación del cerebro, Ujú. ¿vale? A través de estas reacciones químicas neuronales que percibe, que ve, pero es solo pensamiento. Y eso no es la verdad. La verdad es algo que trasciende más a ese mundo que llamamos tangible, ¿no? Y eso. Y esto, hola. Pues nada, si quieres, pues Sí, empezamos con eso que nos comentabas al principio, ¿no? Que era lo de Jesucristo. sí, Espera, que me pongo la mantilla. sí, sí. Oye, Oye, mira, parece que que vengo de allí mira, ¿eh? de Como el Palestina. monje, como los, ¿eh? Venga, ya estoy preparada. Así, así me voy a quedar. Quería hablar antes de pasar al tema este de las 7 últimas frases de Jesús en la cruz, quería hablar, te lo dije el otro día, sobre un experimento para comprender que somos solo el pensamiento Mm. y que, Ah, sí, 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 que está y chulo. que no hay nada fuera de esto, de esta percepción mental, ¿no? De esta química cerebral, ¿no? Y es algo que ponía en práctica Tomás Alva Edison,
eh, y algunas personas que se dedicaban al arte, como Dalí, Salvador Dalí, y es sencillamente, bueno, ellos buscaban de alguna forma a las musas en el momento que el pensamiento mermaba, ¿no? Y entonces de esta forma buscaban un estado de poco pensamiento para que emergiera la idea que ellos realmente querían plasmar en su obra, ¿no? Pero esto también es una forma de un pequeño experimento para descubrir lo que son, lo que hablan. Y es sencillamente consiste en algo muy sencillo. Se trata de, bueno, algo tan fácil como dormir una siesta. Eh, Cuando vayas, si haces una comida copiosa, de tal forma, ¿no? Que te dé sueño, y bueno, puedes hacerlo en la cama o tumbado en un sofá, pero de tal forma que cuando, antes de quedarte dormido, coge, yo por ejemplo lo he hecho con una bola, ¿no? O una bola de metal, de estas que tengo, que compré orientales, ¿no? Puedes hacerlo con una canica, puedes hacerlo con una cuchara, Un puedes objeto hacerlo con pequeño. algo, un objeto pequeño, pero un objeto que cuando caiga al suelo, si es de mármol, como en mi caso, suene, ¿no? Ajá. Entonces, te echas a dormir y procura que o bien del sofá o de la cama salga la mano donde tienes el objeto, ¿no? Voy a poner un ejemplo, pues este objeto, ¿no? Entonces te echas a dormir con el objeto así cogido, así, Ajá. suavemente. Yo me lo pongo aquí en la yema de los dedos Ajá. y lo dejo así, lo dejo así. Sí. Entonces te echas a dormir. Al principio, la primera vez, te resultará raro tener ese objeto ahí, ¿no? No, te costará coger el sueño un poquito, ¿no? Pero poco a poco, cuando te vayas quedando dormida o dormido, evidentemente el cuerpo se va a relajar, los músculos se relajan. Y llega un momento, un instante, en el cual caes en el sueño. Desaparece el sujeto. No hay nadie. Cuando en ese momento se relajen, se distienden los músculos, el objeto cae y hace un ruido. Si cae sobre una superficie lisa, sea de mármol, hará un ruido que a través de los oídos, del pabellón auditivo, activará el cerebro, volverá de la memoria, del recuerdo, el último acto que fue de tener ese objeto en la mano y despertarás. Volverá el sujeto. Será fracciones de segundo, no, igual no llega al minuto, 30 segundos, 60 segundos, suficientes para que comprendas algo tan obvio, tan básico, como que el sujeto que eres es pensamiento que al entrar en el sueño profundo se desvanece y precisamente cuando ha desaparecido y el cerebro trabaja por sí mismo, al caer la pieza hará que vuelva otra vez el sujeto, porque activará un mecanismo a través del sonido. Si fuera una persona sorda que no oye, seguirá durmiendo. ¿Por qué? Porque no habrá una reacción auditiva que active el cerebro. Y eso demuestra que lo que somos, lo que habla, lo que dice, soy un iluminado, soy un gurú, soy un asesino, soy un pobre desgraciado, es pensamiento, es una ilusión, no es una realidad. Y esa ilusión se produce aquí, en las reacciones, en las terminaciones nerviosas, ¿no? Ahí emerge el pensamiento y ahí emerge el sujeto. Y con este sencillo experimento, cuando estas personas, estos artistas como Dalí o Alba Edison, inventores y demás, el inventor, por ejemplo, de la máquina de coser automática, lo descubrió también entrando en un sueño, en una fase parecida a esta, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues muy sencillo. Tú no puedes provocar dejar de pensar, pero sí te puedes llevar al sueño, automáticamente, solo, ¿no? Tú no dices, yo voy a dormir forzadamente. No, Entras no. de una forma inconsciente. De hecho, nunca sabrás cuándo te has quedado dormido. Tú lo último que puedes recordar es de, yo estaba allí intentando dormir. Probablemente llegue un momento en el cual ni siquiera sienta los dedos. Pero hasta que no llegue el momento exacto en el cual se desactiva y el sujeto se esfuma, desaparece, el sujeto parlanchín, este que está hablando, desaparece. Volverá siempre y cuando exista actividad cerebral. Por eso la muerte clínica no es la muerte definitiva, sino la muerte cerebral, cuando por fin desaparece la actividad cerebral. En este caso ha sido un objeto el que ha activado el cerebro. Y esto es sencillamente lo que un pequeño experimento, bueno, casi empírico, ¿no? De que lo que somos
es química, es materia. Son reacciones y terminaciones nerviosas. Electricidad, átomos, eso somos. Y ahí se produce, entre comillas, este milagro, ¿no? De ser consciente, de sentir, de vivir, de percibir. Sí, y como bien he dicho, bueno, como he dicho, si la persona es sorda, no oirá caer el objeto. Luego solamente volverá de forma natural, no provocado. Este experimento es útil también y lo ha sido por si queréis entrar en ese mundo de las musas, al que le guste la pintura, la música o escribir. Y yo lo he puesto en práctica y te despierta, no sé, pueden ser ni siquiera un minuto, nada. Lo que tarde en desaparecer es el poquito tiempo que cuando la mano esté totalmente floja y caiga el objeto, es lo que va a despertar. Personalmente, para mí ha sido mucho mejor que una siesta de 15 minutos o de 1 hora. Y puede ser, ni llega al minuto, ¿no? Así que lo propongo como, como Como experimento. experimento. Y bueno, Pues, a las 7... pues nada, vámonos a Jerusalén. No, resulta que, bueno, ya, como estuve hablando el otro día, ¿no? Después de esa pasión, de esa tortura, ¿no? Después de Getsemaní, cuando estuvo ante Pilato, ante Herodes, de Caifás, Anás, el Sanedrín, luego fue torturado de una forma, bueno, tremenda, brutal, ¿no? De forma casi increíble pudo seguir, cargar con la cruz, entre una situación prácticamente in extremis, ¿no? Que, bueno, tuvieron que ayudarle a cargar con la cruz y por fin llegar al Gólgota, ¿no? Al monte Gólgota, que significa calavera. Se ve que era un monte pelado, ¿no? Que no tenía allí nada, ¿no? Y allí lo colgaron, allí lo crucificaron, ¿no? Decir que, bueno, yo hablo de Jesús y algunos dirán, bueno, pero tú, ¿quién eres para hablar? ¿Un personaje existió, no existió? Bueno, esto es lo de menos, ¿no? Tampoco sabemos si existió Krishna, tampoco sabemos si existió Buda, o Lao Tse, o Sosan, ni siquiera, bueno, hay gente que pone en duda si realmente William Shakespeare existió, o Cristóbal Colón, bueno, o quién sabe si existió Platón, o Aristóteles. Hay más datos de Jesús que de Platón, pero nadie pone en tela de juicio ni en duda de que Platón fuera un personaje real, cuando no se sabe, no se sabe. Pero tampoco es que yo quiera afirmar que Jesús se sabe. Bueno, hay datos históricos de historiadores romanos, de Plinio, el joven, de Josefo, etcétera, etcétera, ¿no? Que son historiadores que hablan de la existencia de este tal Jesús, ¿no? Pero aquí lo importante es el mensaje que vamos a ver, ¿vale? Al margen de que existiera o no existiera, o si estas palabras que dijo colgado en la cruz realmente las dijo o no. Puede que fuera, bueno, pues algo que ha trascendido, que alguien escribió, o esas tantas historias que se cuentan de boca en boca, de padres a hijos, de abuelos a nietos, y van trascendiendo hasta el día de hoy, ¿no? Y probablemente dentro de 1000 años se siga hablando de ello, ¿no? Un mito, bueno, claro, Jesús fue un mito. Que existió, probablemente existiera. Que lo que viene en el Evangelio es taxativamente lo que dijo. Bueno, a tanto no llego, ¿no? Pero algo en parte habrá. Y mucho de ese algo probablemente también venga de otras épocas, porque hay mucha similitud entre el sermón de la montaña de Jesús con el mensaje de Krishna, de Buda, similitudes en muchos aspectos, ¿no? De Miriam, la madre, o María, o etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos al fondo de la cuestión, ¿no? Y vamos a rebuscar para adentrarnos en la dualidad y cómo ya Jesús hace referencias a la no dualidad con el nombre de Padre. Cuando le llaman mi padre, él le llamaba cariñosamente papaito, ¿no? Abba Padre, que es papaito, ¿no? Y le llamaba de esta forma, cariñosa, ¿no? Cuando Jesús está colgado en la cruz, hay 7 frases que él dice, ¿no? Hay que entender también que Jesús en ese momento estaba prácticamente desangrado, era moribundo, entonces estaba en un estado de delirio. O sea, él no era una frase dichas conscientemente. Cuando estamos en ese estado de delirio, pues en el riego sanguíneo, porque no olvidemos que lo que está hablando es un paquete de pensamientos, igual que nosotros, pero con una deficiencia de riego sanguíneo, aparte de los traumatismos por los golpes, etcétera, etcétera, ¿no? Y dice una primera frase que a mí me llama mucho la atención,
Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que más me llama la atención es ese Padre, perdónalos. No, yo os perdono. Porque es de mucha arrogancia, ¿no? O sería, bueno, pues decir yo os perdono es una existencia absoluta de ego, de yo. Pero yo creo que de una forma él ya había muerto alegorativamente, o sea, figurativamente, perdón, había Sí. muerto a ese yo, al menos a ese ego, ¿no? Aunque era consciente como un personaje, pero había muerto. Y entonces él decía, en vez de padre, en vez de decir yo os perdono, dice, Padre, perdónalos tú, porque ¿quién soy yo para perdonar? Ujú. Perdónalos tú. ¿Y quién es ese Padre? Ese Padre es lo absoluto. Ese Padre es aquel que, como él dijo antes, decía en el Sermón de la Montaña y en, bueno, en su ministerio, ¿no? Él decía, mi Padre no juzga, no condena, hace salir el sol para buenos y malos, llover para justos e injustos. Él no hablaba de una persona que señalara, que hiciera juicio. Luego, el Padre no está en la dualidad. Y esto es muy importante, porque en el momento que el Padre no hace juicio, en él no hay justicia ni juicio, porque él no juzga. En el Padre no hay dualidad. Luego no es un sujeto. No está hablando de una entidad, de un sujeto. Él habla del espíritu, de aquello donde no existe el no dos. En la India se le llama el no dos. Él le llamaba Abba Padre, papaíto. Y él depositaba toda su esperanza en algo que yo personalmente le llamo la providencia. Algo que no juzga, que no hace, que no dicta, y que deja que las cosas sean como son. Pero no es un sujeto que diga yo voy a dejar que las cosas sean como son. Ujú. No es un sujeto que diga yo no voy a intervenir. No, es que sencillamente no puede intervenir. El Abba Padre, el Padre, lo absoluto, lo incognoscible, la nada, la vacuidad del Buda, no interviene no porque no quiere, sino porque no puede, porque no es un sujeto, Ujú. no, porque si es un sujeto implica la existencia de un objeto. Y estamos hablando de dualidad. Por eso en él no hay justicia, él no condena. En ningún momento, cuando le trajeron a la prostituta, no sé si era una prostituta o una mujer que la pillaron en acto de adulterio, ¿no? Imagínate hace 2000 años, es hoy día, y ven a una mujer salir de la casa de un hombre casado tal, y se lía la marimorena, se lía, imagínate, ¿no? Pues hace 2000 años, 2000 años, imagínate una mujer adúltera, bueno, estaba condenada automáticamente a la muerte, condenada a Pero la sigue muerte. pasando, ¿no? Hoy también en algún país esto. Sí, sigue pasando en algunos países que hacen lo mismo que se Mm. hacía en aquella época, que es lapidación, la mataban a pedradas, ¿no? Mm. Bueno, pues le trajeron claro, para tentarlo, pillaron a una mujer que, bueno, igual la acusación era hasta falsa, pero que da igual lo que hicieron. Ya, Se la llevaron para lapidarla, sin juicio. En aquella época no había juicio. Hoy ya tampoco hay juicio, hoy son simbólicos, pero bueno, sin juicio, ya. ¿no? Y cuando se la llevan a él y le dice, la hemos pillado en acto de adulterio. Nuestra ley dice que hay que matarla. ¿Tú qué dices? ¿Tú que eres el Cristo? Y se queda en silencio mirando a todos, uno por uno, y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se sentó, según cuenta la historia, y empezó a dibujar en el suelo, a hacer dibujos. Parece ser que es la primera vez y única que se le ve escribir a Jesús. En algunos evangelios dice que dibujó, otros que escribió. Hay una leyenda que dice que empezó a escribir los pecados, digamos, bueno, o las cosas que no tenían por qué tirar la piedra, ¿no? Porque ya alguno, pues igual era adúltero, o alguno igual era un ladrón, o alguno igual era un, bueno, pues no sé qué, o cualquier, o un asesino, o un violador, ¿no? Pero la cuestión es que todos quedaron en silencio, y como nadie está libre de pecado, ¿quién iba a tirar la piedra? Y poco a poco fueron soltando las piedras y se fueron marchando uno tras otro. Y Jesús se quedó a solas con la mujer y dice, mujer, levántate, ya no hay nadie que te acuse.
Y esta historia que le estaba contando, no me acuerdo por qué, Porque pues tocaba. porque tocaba, pero venía a colación. Ah, bueno, sí, venía a colación de que el Padre del cual habla Jesús, no juzga. Y si no juzga, ya estamos en absoluta no dualidad. No hay que irse a la India. Mira qué detalle tan simple de que si dice mi Padre no juzga, yo no te juzgo. Y los que te condenaban a muerte se han ido porque han descubierto que no tiene autoridad. Si no lo hace mi Padre, no tienen ellos autoridad tampoco. ¿Qué significa? Pues significa que estamos hablando de eso que en la India le llaman el no dos, lo absoluto, lo incognoscible, lo ignoto, lo inconmensurable, más allá de aquello que nadie lo puede comprender. Eso es la verdad. Y ese es el papaíto de Jesús. Por eso dice, Padre, en la cruz, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que son lo que ya decía Krishna Arjuna, apariencias. Cuando le decía a Arjuna, para que se haya incorporado, oye, tienes que matarlos sin piedad. Y Arjuna, pero hombre, ¿cómo voy a matar? Dice, son apariencias. Pues aquí viene a decir algo igual, ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben que son apariencias. Ellos no saben que son como un jardín de infancia de niños, que están jugando. Ellos no lo entienden. Porque si lo entendieran, no estarían ahí, en ese juego. Estarían en otro lugar, de otra forma. Habrían alcanzado esa comprensión de la cual Jesús de alguna forma está hablando, ¿no? De la no dualidad, del no dos, del Padre, ¿no? No saben que viven en la ilusión y no saben que viven en la ignorancia. La inconsciencia de creer en este mundo, de creer en un mundo que no deja de ser el propio pensamiento. Porque el pensamiento es el único mundo que hay, no hay otro. De ahí a cuando Pilato también le preguntó, pero tú eres rey, y dice, mi reino no es de este mundo. ¿Y cuál es el mundo? El mundo es la percepción, lo que tú ves. Esto que se va con el experimento de la siesta que he explicado al principio y la bola que cae. Eso que se desvanece es el mundo. Y solamente cuando la bola cae en el suelo y esa reverberancia hace que el cerebro se active y vuelve el sujeto, vuelve al mundo. Por eso él decía, mi reino no es de este mundo, porque el reino no es mental, no es perceptivo, no se puede experimentar. O sea, el mundo, la verdad no se puede experimentar, no es mental. Lo mental es el mundo, pero la verdad, lo absoluto, el Padre no es mental, ¿no? Y luego hay una segunda frase que dice, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la respuesta que Jesús le da a una súplica de uno de los dos que estaban crucificados, uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Y este crucificado, que, bueno, según la leyenda dicen que era un ladrón, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La gente pensaba que Jesús iba a venir en un reino como en las naves espaciales, ¿no? Aquí a liberarnos y tal y cual, ¿no? Pero no era así. Sencillamente porque le dice Jesús, te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se van a desvanecer. Porque hoy mismo se acaba tu historia de pecado, tu historia de culpabilidad, tu historia de rebeldía, tu historia de conflicto. Hoy se acaba. Porque hoy tanto tú como yo vamos a desaparecer. Vamos a ser lo que siempre hemos sido y está siendo, que es la verdad, el Padre. Ese es el paraíso. No le dijo, espérate que ya volveré. No. Ya estás conmigo, ya estamos aquí. Ha llegado el momento. Sin miedo. Ha llegado como ha tenido que llegar. Esa era la segunda frase. La segunda frase, sí, dice, cuando venga todo, dice, el ladrón, bueno, esto fue lo del ladrón arrepentido, dice, y conmigo
con ello se interpreta que le asegura que la salvación, sin que para ello, o sea, que tiene la salvación sin que para ello haya obstáculo en sus pecados anteriores, ¿no? O sea que de alguna forma está redimiendo todo lo que él creía como pecado, ¿no? Porque en definitiva no hay hacedor, ¿no? Y que todo queda redimido, porque la salvación en sí es la desaparición, el desvanecimiento del sujeto, de aquello que vive en la dualidad, ¿no? Entonces, después de esta segunda viene una tercera frase. La tercera es aquella de mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego dice a su discípulo amado, a Juan, dice, ahí tienes a tu madre. Quiere decir esto que todos estamos cuidados y protegidos por esa providencia, por ese padre, ¿no? María se quedaría, aparentemente, porque en aquella época, sobre todo, las mujeres se casaban muy jóvenes, con 15 años, con 14, 15 años, ¿no? Y siempre eran matrimonios pactados, ¿no? Y solían ser siempre con hombres mucho mayores. Era perfectamente viable que un hombre de 50 años se casara con una niña de 15. Entonces, a estas alturas, si Jesús parece ser que tenía 23 años, pues el padre, o sea, María era ya viuda, sobre todo en aquella época que, bueno, el índice, la probabilidad de vida no alcanzaría los 40 años o 45 años, ¿no? Cuando una persona puede llegar perfectamente a los 80, ¿no? Y entonces se ve que era viuda, pierde a su hijo y a ese discípulo más pequeño, que era como un niño. De hecho, Juan tuvo que ser un niño. Le llamaban el discípulo amado, ¿no? Y hay mucho simbolismo, ¿no? Porque él es un niño, y acuérdate de aquella famosa frase que dijo, gracias Padre por ocultar estas cosas a los doctos, a los entendidos, a los cultos, a los inteligentes, y sin embargo haberlas revelado a los humildes, a los sencillos y a los niños. Y Juan era un niño. Juan era un niño. Juan era el discípulo amado, era el más joven. Juan puede que tuviera 14 años en aquel momento. Era un niño. Y ella simboliza el regazo, la madre, la protección. Y entonces hay mucho simbolismo en esa frase, ¿no? Dice mujer, ni siquiera dice madre. Porque Jesús de entrada no era una persona que tuviera apego a la familia. Y esto no quiere decir que él no quisiera a su madre. Pues claro que la quería. Pero no tenía apego. Él no estaba apegado. Él cuando se le presentaba en una ocasión le dice, oye, tu madre y tus hermanos están ahí. Y dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que siguen la palabra de mi padre. O que dejan que la vida sea como tiene que ser, ¿no? No un mundo de apego. Y también aquello famoso, ¿no? He venido a traer, no traer paz, sino espada, padre con hijo, madre tal cual, ¿no? Porque donde está tu familia, donde está el apego, donde está ese nexo emocional, ahí es donde está el conflicto, ¿no? Entonces él le dice, no dice madre, le dice mujer, ¿he ahí tu hijo? Y mirando a Juan, al pequeño, al niño, dice, ahí tienes tu madre. De alguna forma yo creo que está diciendo que no somos huérfanos, que no estamos solos. Hay una cosa muy importante, una cosa es la soledad o estar o sentirte solo, una cosa es sentirte solo y otra cosa es estar en soledad, ¿vale? Pero a pesar de estar en soledad, tú puedes estar en soledad totalmente a gusto y no sentirte solo. ¿Por qué? Porque no somos huérfanos. Cuando por fin comprendes que el apego es una adicción, que el apego es una forma de engancharte, es una droga dolorosa porque el desapego es muy duro y cuando es fortuito, como un accidente, como una muerte, es un drama. Pero sin embargo, cuando no vives apegado a nada del mundo, ¿no? Puedes vivir perfectamente en soledad, ¿vale? Sin sentirte solo. Y de esta forma, lo que nos está dando a entender es que todos estamos cuidados y protegidos por esa providencia que no actúa, que no decide, que no habla, que no piensa, que no juzga, por el no dos, por lo que Jesús llamaba por mi Padre, ¿no? Y luego llega una frase que es muy llamativa porque es muy curiosa. Y hay que entender también que Jesús, ya lo he dicho al principio, estaba muy
moribundo en la cruz, prácticamente desangrado, apaleado, con múltiples, bueno, fracturas, parece ser que no tuvo, estaba descoyuntado, pero parece ser que no hubo huesos rotos, según la escritura, ¿no? Pero bueno, imagínate, estaba molido, absolutamente molido, y aparte de tanto sangrar, pues estaba prácticamente, la mente no le funcionaba bien, ¿no? Entonces todo esto lo dice en el delirio de un moribundo, que se le viene las imágenes de la memoria y de los recuerdos que tienes, ¿no? Y hay una frase que a mí me llama mucho la atención, que le dice en su idioma materno. Y esto es algo que no sé si la gente lo sabe, pero el idioma materno de Jesús era el arameo. El arameo es un idioma que creo que se sigue hablando en algunas zonas remotas y era su idioma materno. Pues muy sencillo. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando alguien te saca de tus quicios, ¿no? Cuando te tocan la moral, tu respuesta siempre es en el idioma de tu madre, en el idioma materno, ¿vale? Cuando te tienes que quejar de algo, es en el idioma materno, ¿no? Y en las circunstancias, cuando estás moribundo, lo que se te viene es la primera lengua que tú aprendiste, la lengua materna. Y esto lo dice en arameo. Y la frase es Elí, Elí, lama sabactani. Los romanos que estaban allí, que hablaban latín, ¿vale? Dudo mucho que hablaran hebreo, pero aquellos romanos que estaban allí y hablaban en latín, al escuchar Elí, Elí, lama sabactani, pensaron, dice, este está llamando a Elías. Elías es un profeta, ¿no? Está llamando a Elías. Incluso los judíos que habían allí, que la mayoría, bueno, casi todos hablaban hebreo, no lo entendían y decían igual, está llamando a Elías, al profeta Elías. Esto demuestra pues, una cosa muy sencilla, que el arameo era un idioma muy raro, muy poca gente lo hablaba, pero era su idioma materno. Como comparativa en España, el vascuence o el euskera, que es un idioma realmente extraño, muy, muy antiguo, más antiguo que el latín, lo hablan, se perdura, bueno, se está conservando, se conserva perfectamente, pero muy poca gente lo habla y lo conoce perfectamente. Luego, incluso, dentro de vascuence hay distintos dialectos complejos, que igual alguien de Bilbao no se entiende con otro de San Sebastián, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? Entonces, en su lecho de muerte le viene el idioma materno. Esto demuestra que Jesús era más que bilingüe, era políglota. ¿Por qué? Porque, mira, él hablaba arameo, que era su idioma materno, hablaba hebreo, porque hay testimonio, por ejemplo, cuando se presentó en Nazaret, que fue su pueblo donde él nació en Belén, que era una aldeita pequeña, pero su pueblo donde se crió fue en Nazaret. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret. Y allí entró en una sinagoga y leyó las escrituras. Él conocía las escrituras, perfectamente las conocía. Él era como un rabino y leyó las escrituras, igual que aquí en una iglesia, alguien sale a la hora del sermón en la iglesia y se monta allí en el altar y lee la Biblia. Pues él leía en hebreo, luego hablaba hebreo, hablaba arameo, tuvo una conversación con unos griegos, que aparece en la Biblia también, unos griegos que surgieron por allí, y tuvo una conversación en griego, y por supuesto hablaba latín. Ay, hablaba latín porque... Perdón, que es que me ha venido una cosa muy, muy graciosa de los griegos, pero no quiero interrumpir. Sí, no, luego te lo cuento, el chiste del griego. No, es que cuando has dicho estaban hablando los griegos y me ha venido joroña que joroña de los yogures. Y por eso ha sido como, uy, espera. Pero sabes que no puedo evitarlo. Voy a contar algún chiste de unos griegos. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Que hablaba también latín. ¿Por qué? Porque él habló con Pilato. Pilato no hablaba ni hebreo, ni hablaba griego, seguramente, y mucho menos arameo, ¿no? Entonces se sabe que por lo menos hablaba 4 idiomas, ¿vale? Era un hombre que tenía mucha cultura y aparte él leyó a Isaías con la profecía de la venida del Mesías, la leyó en Nazaret y la interpretó y dijo aquello de, y aquí se ha hecho realidad la profecía. Y fue cuando tuvo que salir corriendo que lo iban a apedrear, lo iban a matar allí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que dice,
Elí, Elí, lama sabactani, que significa, traducido al español, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En su delirio, él lo primero que le surge, su idioma materno, de su madre, lo que era mamá, de su teta. Elí, Elí, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Jesús conocía, como he dicho, las escrituras perfectamente. Y como conocía las escrituras, estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que hay gente que las interpreta como que de pronto perdió la fe en el Padre. Y no es así. Y no es así porque lo voy a explicar ahora. Y es algo, no lo voy a explicar, pero es algo muy importante porque esto muy poca gente lo sabe. Lo que voy a explicar, muy poca gente se ha detenido a estudiarlo. Él no puso en tela de juicio ni en duda a su padre, jamás, lo absoluto. Él era un hombre que tenía la comprensión absoluta de que esto es una ensoñación, de que esto no es realidad, de que la verdad no es mental, de que su reino, la verdad, lo absoluto, lo incognoscible, lo que en la India le llaman el Parabrahman, no es de este mundo, porque el único mundo es mental. Entonces, ¿qué le pasó a Jesús para decir estas palabras? Muchos, en alguna iglesia, ¿no? Parece ser, ¿no? ¿No? Que puso en duda que estaba abandonado. Hombre, si era el Cristo, coño, estaba abandonado. No, pues este es el motivo. Y viene precisamente en el Antiguo Testamento. Jesús, como conocía, como bien he dicho antes, bueno, bien he dicho, bueno, digo yo bien he dicho, ¿vale? Como he dicho antes, ¿no? Como he dicho antes, conocía las Escrituras, ¿no? Y entonces, en su delirio, él estaba allí colgado en la cruz, imagínate, sin poder respirar, porque la muerte, y bueno, antes de entrar en este detalle, quiero decir que los crucificados morían por asfixia, porque con esta postura así, clavados, aparte del dolor tan insoportable, para que no le doliera tanto, tenían que impulsarse arriba, pero claro, era imposible y se dejaban caer otra vez, pero los pulmones se le ahogaban. Ellos necesitaban respirar. Entonces normalmente morían por asfixia. Y lo que hacían los romanos es que a los crucificados le rompían las piernas con un palo. Le daban las rodillas, se las rompían para que no se impulsaran arriba, para que no pudieran respirar y murieran ahogados en sí mismos. Entonces a Jesús no le rompieron las piernas. Y todo esto es que está tan bien documentado el Evangelio que es que no hay más remedio que esto haya ocurrido. Porque hay luego testimonios de historiadores romanos que explican esto, lo mismo que explican los Evangelios. Y a todos los crucificados le partían las piernas. Porque la única forma de respirar que tenía era impulsándose hacia arriba. Y se impulsaban con las piernas. Pero al romper las piernas, y cuando ellos veían la hora que era ya y aquello el espectáculo se acababa ya, se les rompe las piernas y se quedan y mueren asfixiados. Aparte del tremendo dolor, imagínate si a alguien lo han operado del túnel carpiano, que a mí me operaron, y con anestesia me rozó un nervio, que es el mismo que taladra esta parte, ¿no? Y pegué un salto en la camilla del hospital, ¿no? Eso es tremendo, es un dolor agudo y horrible, ¿no? Y yo estaba anestesiado aquí. Y tuvo que venir el anestesista a ponerme más anestesia. Mi cuerpo hizo así, pegó un salto. Simplemente con un roce de ese nervio. Bueno, pues a ellos le taladraban ese nervio con un clavo. Y luego, bueno, pues imagínate las circunstancias tan dramáticas, ¿no? Entonces él se encontraba en un estado, de hecho no le rompieron las piernas porque pensaban que ya estaba muerto. Y entonces lo que hicieron para corroborar si estaba muerto, le clavaron una lanza y salió agua que era de la pleura del pulmón. Hay un líquido parecido a acuoso y salió un poco de agua que lo narra los evangelios y pensaron que era un milagro. Dice, oye, sale agua, no sale sangre. ¿Qué va? Eso médicamente se sabe que hay una zona del pulmón que tiene un líquido que es donde le trajeron, se sabe exactamente en cuál está y eso es lo que salió. Es que hay mucha documentación que está corroborada con la propia ciencia y la medicina, ¿no? En lo evangélico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Jesús estaba ya en el lecho de muerte y se le viene a la mente lo que se suele decir la gente esta que dice del túnel, de la película, ¿no? Y se le viene a la mente la película mental. Y cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. No quiere
decir que él creyera que su padre lo había abandonado. Se le vino a la mente el Salmo 22, ese salmo que él había leído tantas veces, ese conocimiento que él tenía. Por eso lo dijo en arameo, que era el idioma de su madre. Y se le vino a la mente un salmo que voy a citar ahora mismo. Y vaya a descubrir por qué dijo esas palabras. Dijo, el Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Él estaba recordando el Salmo 22. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes. Clamo de noche y no hay para mí reposo. Estaba memorizando, estaba de la parte donde está la memoria, estaba volviendo esa imagen, ¿no? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero tú eres el que me sacó del vientre de mi madre. Date cuenta, dice, cuando tú depositas toda esa confianza en esa providencia, tú te estás liberando. Dice, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pierdes la vergüenza. Cuando llega a esa comprensión te da igual todo, ya pierdes la vergüenza. Pero tú eres, dice, clamaron a ti y fueron liberados. Esa es la confianza en la providencia, en aquello que no hace, que no decide, ¿no? Dice, tú me sacaste del vientre de mi madre. El que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. ¿Quién le hizo esa confianza? ¿Quién lo sacó del vientre de la madre? La providencia. No es nadie. Es ese acto de comprensión, ese acto de dejar en manos de decir y comprender que no hay nada en tus manos. Ese de hágase tu voluntad. Ese de ojalá, inshallah en árabe, que significa, traducido al castellano, ojalá, es si Dios quiere. Pero no es un personaje, es una comprensión, es depositar, confiar en que no hay nada que temer. Porque realmente no hay nada que hacer. Porque todo está hecho. Y todo es una pura ilusión. Tú eres, dice, en ti, o sea, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Dice, perdón, es que me he perdido. Dice, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, eso. Si eres un bebé y estás en los pechos de tu madre, ¿quién te va a hacer estar confiado? Si eres un bebé, no sabes nada. Sencillamente vives calmado en nada porque no hay sujeto. No se trata, es más allá hasta de una comprensión. Es un estado de inercia absoluto distinto animal, ¿no? El que me hizo estar confiado desde que estaba en el pecho de mi madre. El bebé está confiado, pero no porque decida estar confiado, no porque alguien le enseñe o le diga, ten paciencia, confía, no, sino por instinto natural, por su naturaleza. Eso es el Padre, eso es lo absoluto. Aquello como actúa el bebé por naturaleza. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer. Antes de nacer, yo era. Ese yo soy. Antes de Abraham, yo soy, ¿no? ¿Por qué? Porque lo natural, que es que volvemos a lo natural, antes de nacer, esa es la verdad. Y tras la muerte, sigue la misma verdad. Ahí fui y ahí seré. Dice, desde el vientre de mi madre tú eres. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Luego dice el Salmo 22, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Parece ser que ocurrió eso allí en la cruz. Su túnica, que parece ser que de una sola pieza, se la jugaron a unos dados, los mismos soldados romanos, ¿no? Y dice, repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Estaba reviviendo aquello que había leído. Mas tú,
Padre, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Dice, bueno, aquí hay una frase de una película que es muy conocida que se llama El poder del perro. Dice, mas tú, Padre, no te alejes, fortaleza mía eres, apresúrate a socorrerme. Date cuenta, aquello que no hace, aquello que no lucubra, esa providencia, fortaleza mía eres. ¿Por qué? Porque es el acto de confiar, el acto de no dudar y el acto de no temer. Eso es la verdad. Libra la espada de mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. ¿Por qué? Porque cuando desaparece el sujeto, cuando muere el yo, cuando se desvanece y se derrumba el ego, no hay nadie, no hay ni león que te muerda, ni cuernos de búfalo que te atraviesen, porque no hay temor alguno. Entonces lo que Jesús hizo fue recordar aquel salmo, el Salmo 22, dentro de su, bueno, de su situación que estaba ya de moribundo, ¿no? Luego hay una quinta frase, son 7 en total, que dice... Espera, sí, Pepe, una cosa. sí. Tenemos una Vale, vale. pregunta, no sé Sí, si sí. quieres responderla y luego Vale, vale. continúas, Sí. ¿vale? Voy a decir algo también. Está pasando, y a mí ya me pasó también en el live donde tú estuviste, que a veces, no sé por qué razón, hay personas que entras en la pregunta, en el símbolo de interrogación para hacer la pregunta, y es cierto que a veces no te deja, ahí no hay opción, ¿vale? Entonces sí que hay una chica que sí que nos ha preguntado, y entonces os lo comunico para los que queráis preguntar, si veis que en preguntas no podéis acceder, pues que ya estaré yo atenta al chat, ¿vale? Y entonces pues ya lo iré tirando para abajo para responder. Entonces, la pregunta nos la hace Dulce Naomi, Sí. 19. Gracias, Dulce Naomi. Y nos dice, Pepe, ¿qué de cierto es todo lo que se dice en la Biblia? Pues Dulce Naomi, de cierto, es que no sabemos nada. Lo primero que yo digo siempre, la cosa con menos credibilidad soy yo mismo. De cierto hay, a ver, la Biblia, bueno, está dividida en 2 libros, ¿no? Por un lado está el Antiguo Testamento y luego está el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el que habla a partir del nacimiento de Jesús, ¿vale? El Antiguo Testamento tiene 5 libros al principio, que se llama Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, perdón, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esto es lo que los judíos le llaman el Pentateuco. Son 5 pentas, ¿no? Y esto es muy común. Judíos y cristianos y musulmanes. ¿Por qué? Porque cuando Isaías, perdón, Isaac, perdón, Abraham fue el padre del pueblo judío, ¿no? Y tiene un hijo que se llama Isaac. Pero al mismo tiempo, antes de nacer Isaac, porque tardaba mucho en nacer, porque la madre de Abraham era estéril, se llamaba Sara, tardó mucho y entonces tuvo relaciones con la criada. Y de ahí nació un niño que se llamaba Ismael. Pero como Ismael no podía ser ¿cómo se llama? El heredero, digamos, ¿no? El primogénito, ¿no? El primogénito, pues, ¿qué ocurre? Que siguió buscando a su hijo, ¿no? Hasta que nació por fin Isaac, ¿no? Y entonces, cuando nace Isaac, hay conflicto entre los niños, entre la madre de Ismael, que era una criada, y la madre y Sara, la madre del primogénito, ¿no? Y se produce un conflicto y lo echan a Isaac y a la madre, lo echan y van al desierto, y estando a punto de morir, emerge agua en el desierto, y ahí surge el pueblo musulmán. Ahí es donde surge de Ismael. Ismael es el padre del pueblo musulmán, de Alá. Ellos lo saben, los musulmanes. Y tenemos en común, desde Ismael e Isaac, tenemos un pasado común con los judíos. Compartimos el Antiguo Testamento, ¿vale? Luego Isaac tiene a Jacob, y de Jacob, bueno, tiene 2, Jacob y Esaú. Lo que pasa es que Esaú le tocaba la primogenitura, pero a la madre no le gustaba, y fue aquel famoso que le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Lo que pasa es que es otra historia.
Y de aquí, de Jacob, nacen los 12 hijos, Benjamín, José, etcétera, etcétera, que son las 12 tribus de Israel. Y ya se desarrolla el Antiguo Testamento hasta llegar a Jesús, que parece ser, según ese linaje, Jesús era de la descendencia de David, el rey David, el padre del rey Salomón, de David, ¿no? El que mató a Goliat. Bueno, pues todo esto es historia. De alguna forma está contrastado con la historia de historiadores, tanto romanos como judíos, como datos, como fehacientes que se han descubierto en ruinas. Se sabe que existió la ciudad de Ur, donde nació Abraham. Se sabe que existen esas ruinas, ¿no? Y está muy documentado. Entonces, primero hay que entrar, bueno, la verdad, ¿qué es? La verdad es la ensoñación que estamos viviendo, ¿no? Pero dentro de esta ensoñación, lo que es la Biblia tiene mucho de histórico. Es un libro que no se puede considerar absolutamente como un texto histórico, pero sí muchos textos históricos reconocen lo que se dice ahí. Y en cuanto al Nuevo Testamento, de lo que dice Jesús, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, de esta parte de la pasión, está tan bien documentado. Y hay escenas tan claves, ¿no? Como sangrar por la piel, como un ataque de pánico, que se te rompen los poros. Y eso viene en Getsemaní, pero eso está documentado por médicos. Eso es una característica, se da un caso de no sé cuántos miles de personas, que en un estado de estrés tan grande se te rompen los capilares y sale sangre de los poros de la piel. Y los que escribieron eso no eran médicos. Luego, cuando el río suena, agua lleva. Cuando le clavan la lanza, en la zona exacta donde se le clava la lanza, se saben que hay algunas, no sé si se llama la pleura, que libera agua, ¿vale? Un líquido, no es agua exactamente, pero es un líquido parecido a acuoso, ¿no? Y entonces, ¿cómo? Ahí, el que escribió aquello no era médico, pero se contrasta con la medicina, ¿no? Y luego, aparte, se sabe que existió Pilato, históricamente. Pilato fue un procurador romano. Allí mandaban al rejú del rejú, a los que menos querían en Roma, lo mandaban allí castigados, ¿no? Aquello era, venga tú a Palestina, allí a Judea. Aquello era la última esquina del Imperio Romano. Eran ultranacionalistas, cabezones como ellos solos, independentistas. Ellos no querían ver a un romano ni en sueños. Y allí, claro, mandaban, estar allí era un infierno. Aquello era un castigo. La nobleza romana, los que eran del ejército, los mandaban allí, a Palestina, ¿no? De hecho, una forma cuando tuvieron de tentar a Jesús, cuando le dicen, es lícito pagar el impuesto a Roma, ¿no? Eso era como diga que es lícito pagar el impuesto a Roma, te matamos ahora mismo ya aquí, ¿no? Y sin embargo, si dices que no hay que pagar el impuesto a Roma, te vamos a denunciar porque están negando a los romanos el poder que tienen sobre nosotros. O sea, lo pusieron en una tesitura, no sabía a ver qué dice, ¿no? Y dijo aquella famosa frase de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, se sabe que existió Caifás históricamente, Anás, y todos esos personajes que aparecen en esos libros. Aparecen. Se sabe que existió el rey Salomón. Se sabe que Salomón vino aquí a España, a Tartesia, mandaba naves, y viene en el Antiguo Testamento, habla de Tartesia, que eran los tartesos que están en la cuenca del Guadalquivir. Y se saben que había minas en Huelva, de hecho todavía hay restos de minas, Huelva, la parte de esa cuenca al final del Guadalquivir, donde se extraía oro, metales preciosos de aquella época, ¿no? Y lo nombra en el Antiguo Testamento. Nombra a España 3 veces. La Biblia nombra a España 3 veces. Hispania. A España se le conocía como Hispania. Los viajes de Pablo a Hispania. ¿Vale? Y lo nombra 3 veces. Y bueno, España existe, ¿no? Pero aparece en la Biblia hace 2000 años. ¿No? De Santiago, perdón, Santiago, su hermano, fue enterrado en Santiago de Compostela. En fin, en definitiva, que hay muchos datos que concuerdan, que podemos estar hablando pues, de un libro que tiene mucho de veraz. Luego, si ya nos detenemos en palabras muy concretas, en frases hechas, pues pueden que vengan de otra historia, ¿no? Por ejemplo, esa famosa frase que dijo, no deis las perlas a los cochinos o a los perros, porque se volverán contra vosotros, las pisotearán y encima os despedazarán a vosotros. Esa frase se sabe que es anterior a Jesús de Nazaret. Él la nombra, él dice esa frase, pero se le ha escuchado o viene en otros textos más antiguos, ¿no? Ten en cuenta que ellos también tenían textos,
y ellos leían. Y hay documentaciones muy, muy antiguas. Entonces, yo diría, ante la pregunta de Dulce, sencillamente que cuando el río suena, agua lleva. En este sentido, ¿no? Que no es una frase que siempre se corresponda, ¿no? Pero algo hay de verdad, algo debe de haber. Pero también te digo o te pregunto, ¿qué es la verdad? Porque todo esto es dentro de la ensoñación, de mente a mente, a mente, 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 de boca en boca, en boca, en boca. Y solo son palabras que son ruido. Porque lo importante es la comprensión y el mensaje que da, ¿no? El mensaje es liberador, de que no hay nada que hacer, de que no tenemos autoridad para hacer nada, ni podemos hacer nada, sino que solo podemos descansar, como decía Jesús, en el regazo de la madre, o con aquello que te dio la fortaleza, o el confort, o digamos, a ver, la frase exactamente que viene aquí, dice, confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, ¿no? ¿Quién te da esa confianza, no? Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque esa confianza no es una confianza lucubrativa, no es una confianza de criterio, de juicio, sino que es instintiva, natural, ¿no? Y ese es el mensaje al cual van estas palabras de Jesús. Y las mismas palabras de Krishna, que no estoy diciendo que hay que, bueno, no, Krishna, que tampoco se sabe si existió, o tal vez si existiera, o Buda, son palabras y mensajes tranquilizadores, que no dan ninguna esperanza, ojo, porque aquí no te dan una esperanza de un paraíso al cual vas a ir, no. El paraíso está allá, porque es la nada, no es un lugar, no es un estado, no es perceptivo, no es experimentado, es sencillamente la ausencia de ser. Eso es el no dos, eso es el Padre. Y ese es el mensaje, ¿no? Entonces, más que sea verdad o sea mentira, ¿qué es la verdad? La verdad no existe, porque la verdad no es mental. Y estas palabras que fueron escritas, que se están transmitiendo ahora, después de 2000 años, y algunos textos de 3000 años, ¿no? Las estamos transmitiendo. Pero lo importante es el mensaje, entender lo que quisieron decirnos, lo que quisieron decirnos. Aquel que lo escribiera, da igual el que lo escribió. Seguimos escribiendo, seguimos con ese ruido, de alguna forma, que se convierta en remanso más que en metal que chirría, ¿no? Porque el pensamiento es ruido, pero tratamos de alguna forma que se convierta en un sonido como en el remanso de un río, ¿no? Como el agua suave, ¿no? Y no un chirriante de metal, ¿no? Y eso son las palabras. Y ahí es donde nos conducen, ¿no? No a la verdad, porque la verdad no la vamos a entender nunca. Nunca la vamos a comprender. Nunca vamos a estar en la verdad. Pero sí podemos entender una cosa, que nosotros no somos la verdad. Ni siquiera estas palabras son la verdad. Son una guía, son un mapa, son un plano. Y nosotros estamos como, ¿cómo se llama esto? Para saber si está en el norte o en el sur. Una brújula, ¿no? Somos la brújula. Y la comprensión sería la brújula que sabe dónde está el norte y dónde está el sur. Pero no deja de ser un plano, un mensaje. Pero el mensaje no es la verdad. La verdad va más allá del mensaje. Y el mensaje es que no somos la verdad. Como decía Jesús, mi reino no es de este mundo. La verdad no es mental. ¿Vale? ¿Y hay más preguntas, no? No, de momento no. Bueno, pues hay una quinta frase, son 7, como dije antes, ¿no? Y dice, tengo sed, tenía sed. Bueno, decir que la muerte desangrada da una sed tremenda, ¿vale? Una persona que muere desangrada se sabe médicamente que tiene una sed tremenda, tremenda, que por mucho que beba no se le sacia. Y Jesús murió desangrado. La causa de la muerte de Jesús, bueno, se supone, aparte de la brutalidad, de la paliza, de la tortura que padeció, bueno, entre otras, murió desangrado y también, por supuesto, la asfixia, ¿no? De no poder respirar, ¿no? Pero parece ser que lo más probable es que muriera desangrado, ¿no? Y esto provoca muchísima sed, ¿no? Pero también evoca una conversación
que tuvo con una mujer. Y me gustaría detenernos aquí porque es muy interesante la conversación que él tuvo con una señora, con una mujer, que no era normal en aquella época que un hombre hablara con una mujer. No era normal. Tan anormal que los apóstoles cuando lo vieron se extrañaron. Que así esté hablando con una mujer. Y para colmo, enemiga nuestra. Porque ella era samaritana. Y él era judío. Y los judíos y los samaritanos se llevaban fatal. Se llevaban muy mal, ¿no? Bueno, iba a poner un ejemplo, pero prefiero no poner ejemplo porque siempre hay alguna mente que pueda... Pero bueno, es igual, no lo pongo. Pero bueno, iba a poner un ejemplo, por ejemplo, por poner, no sé, por tener una idea, ¿no? Imagínate una familia racista, ¿no? Racista tremenda, ¿no? Que en la época del apartheid, ¿no? En Sudáfrica. Y ven a un blanco que cuando los negros no podían ni montarse en un autobús de blancos, ¿no? No podían ir en transporte de blancos, ¿no? Pues, y se encuentran a un blanco que es, para colmo, una persona espiritual tal y cual, hablando con una negra, ¿entiendes? Pues esto era más o menos el simbolismo que quería poner, ¿no? Entonces, como he dicho antes, Jesús estaba delirando. Y lo que se le viene a la mente son vivencias que él ha tenido. La película de su vida, ¿no? Y en esta ocasión se le viene una escena cuando dice tengo sed, que tampoco sé si mucha gente ha reparado en este detalle, pero cuenta un versículo de la Biblia que él tuvo una experiencia con una mujer samaritana, enemiga de su raza, digamos. Él era judío. Y dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Había estado en Galilea, pero volvió allí. De hecho, él era natural de Galilea. Por eso a él le llamaban el Galileo, Jesús el Galileo. Y el rey de Galilea era Herodes. Ese era al que le correspondía, digamos, la jurisdicción. Bueno, simbólica, era un títere de Roma, ¿no? Pero era Galileo igual que Herodes, ¿no? Entonces le era necesario pasar por Samaria. Samaria era como un territorio, como una población, ¿no? Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Perdón, Sicar, se llama Sicar. Junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Había un pozo que existe todavía al lado de la ciudad de Sicar, que se llama el pozo de Jacob. Ya he dicho antes, Jacob era aquel que tuvo 12 hijos, que a uno de ellos los hermanos lo vendieron a unos mercaderes que pasaban por allí, que se llamaba José, que luego terminó en Egipto, y allí tuvo sueños, y bueno, José era este de los sueños, pero en fin, no me voy a detener en esa historia. Y entonces estaba allí en el pozo de Jacob. Y Jesús estaba cansado del camino ya, estaba ya un poquito hasta lo mismísimo, y se sentó junto al pozo, ¿no? Era como la hora sexta, dice, yo no sé qué hora sería, pero era la hora sexta, parece ser que sería al atardecer, ¿no? Entonces vino una mujer de Samaria. Esta mujer vino a sacar agua, y Jesús se queda mirando a la mujer de Samaria y le dice, dame de beber. Ella, imagínate la cara que puso, ¿no? Un judío hablándole a una mujer y samaritana. En ese momento los discípulos habían ido a una ciudad a comprar comida, ¿vale? Entonces él se quedó allí solo, ellos se fueron los otros allí con su historia a comprar comida, al supermercado, lo que habría en aquella época. Y entonces la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? ¿Cómo tú, siendo blanco, hablas conmigo, una negra, y me pides agua a mí? Que era el señorito del cortijo, ¿no? Entonces, claro, ella se extrañó mucho. Primero por pedirle a una mujer y luego por ser samaritana, ¿no? Y le dice Jesús, bueno, explica la Biblia que dice, porque los judíos y samaritanos no se trataban en sí en aquella época, ¿no? Y le responde Jesús y le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua viva. La mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Ella pensando en el agua del pozo. Y el pozo es bastante hondo. ¿De dónde pues tienes tú ese agua viva de la cual estaba hablando, no? ¿Acaso eres
tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús de Nazaret: cualquiera que bebiere de este agua, de la que él hablaba, jamás volverá a tener sed. Mas el que bebiere, perdón, me he liado. Dice, cualquiera que bebiere de este agua, del pozo, ¿vale? De este agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga sed, ni venga yo aquí a sacarla. ¿De qué agua hablaba Jesús? Hablaba del agua interior. Nosotros, ¿qué buscamos? ¿Qué queremos? ¿De qué bebemos? Bebemos de fuera. Bebemos del apego de nuestra pareja, del apego exacerbado a nuestros hijos, a nuestros padres. Vivimos del miedo, bebemos del miedo, bebemos de las expectativas, bebemos de las esperanzas. Estamos continuamente bebiendo de fuera y nunca estamos saciados. Eso simboliza el pozo de Jacob y el agua del pozo. Esa agua que tiene sed. Porque por mucho que bebas, por mucho que busques, por mucho incluso que trates de beber amor, que trates de beber justicia, que trates de beber equidad, soberbia o ira, esa agua, sea cual fuere, siempre te va a dar sed. Por mucho amor que tengas, siempre vendrá el desamor y vas a tener sed nuevamente. Pero Jesús hablaba de un agua interna, del agua cuando tú te desposees de todo, cuando cortas el grifo exterior y cuando te quedas contigo mismo y cuando descubres que totalmente desposeído, sin ninguna pertenencia, sin ninguna propiedad, no necesitas nada. Ese es el agua de la cual hablaba Jesús. Y en esa tesitura estaba cuando estaba colgado. Se estaba acordando de la conversación que tuvo con la samaritana. Y exclamó aquello de tengo sed, ¿no? Jesús, cuando esta mujer termina de hablar, y sigo leyendo porque es muy interesante lo que dice después, le dice Jesús: ve a ella, a la mujer, ve y llama a tu marido y dile que venga para acá también. Vamos a hablar aquí todos, tu marido, todo. Y le dice ella, dice, yo no tengo marido. Y le contesta Jesús, dice, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, exclamó la mujer. Señor, me parece que tú eres un poco profeta, ¿no? Le dijo, eres un poquillo profeta tú, ¿no? Un poco brujillo. Sí, dice, nuestros padres adoraron en este monte, dice la mujer, ¿no? Y vosotros, perdón, no, dice, eso, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, ¿vale? Los samaritanos adoraban en ese monte donde estaba el pozo de Jacob. Sin embargo, los judíos decían que había que adorar al Padre en Jerusalén. Y Jesús le dijo, y esta parte es muy interesante, dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. Está rompiendo con las religiones, está rompiendo con las creencias, está rompiendo con todas las creencias y todas las religiones e ideologías, conceptos e ideas. Dice, ni en este monte, donde sois samaritanos, ni en el mío ni en Jerusalén, yo que soy judío, en ningún lugar llegará el día en el cual se adore al Padre, a lo absoluto, ¿no? Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice a la mujer. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, es lo que decía en aquella época. Mas la hora viene, y él renuncia a esa frase, mas la hora viene y ahora es cuando el verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas que tú nos estás diciendo. Y le dice Jesús, yo soy. Por un lado dice, llegará la hora en la cual no se adorará en ningún lugar. Es decir, no habrá templos, no habrá religiones, no habrá ninguna ideología, ninguna creencia, porque todas las creencias son mentales y cada mente es un mundo distinto. Por eso hay tantas creencias, tantas religiones, tantos conflictos entre las religiones. Por eso hay tanta diversidad de ideología, pero la verdad no es eso. Eso es lo que quiso decir Jesús, porque la verdad no es mental, no es una religión de un templo, no es una idea o un concepto de una fe determinada a un Dios determinado, ni uno ni otro, porque se adorará en espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu, como le dijo a Nicodemo, lo he contado muchas veces y lo digo ya someramente o de paso, ¿no? Cuando le preguntó cómo puedo comprender, cómo puedo entender lo que quiere decir, y le dijo Jesús a Nicodemo, tienes que morir para nacer. ¿Y morir qué es morir? Morir al cuerpo y morir a la mente, morir al yo, para nacer al espíritu. Y cuando Nicodemo trató de preguntar qué es eso del espíritu, le puso el ejemplo aquel de oyes el viento, escuchas su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Porque el espíritu no es materia, el espíritu no es mente, no es tangible, no se puede experimentar. Eso es el espíritu, ¿no? Y la adoración no es una adoración en sí, es un reposo, es un descanso, es un dejar ser, es un dejar que suceda sin interferir, dejando, aceptando. Y aunque interfieras, da igual, porque crees que interfieres, pero todo es una ilusión. Comprender que todo es una ilusión. Y no hace falta hacer nada, ni siquiera dejar de hacer. Porque hasta el dejar de hacer para no interferir sigue siendo ilusión, sigue siendo maya, sigue siendo algo fútil, innecesario, porque no es necesario ni hacer ni no hacer, sino dejar que todo sea. Aunque tu voluntad sea otra, aunque tú seas reactivo, no pasa nada, compréndelo. Esto que es reactivo es una ilusión y esto que es pasivo sigue siendo una ilusión. Y luego dice, y ya termino esta parte, que dice, ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, aquel llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará esto que tú nos estás diciendo. Y le contesta Jesús una frase que es muy conocida en el mundo de la no dualidad, una frase que es muy conocida en el Antiguo Testamento, entre los judíos, entre los musulmanes, entre los cristianos. Una frase que se dice en las misas católicas, cristianas, ortodoxas, en la India, y se dice en muchos lugares. Y dice, yo soy el que soy. Y este es el que está hablando contigo. Jesús dijo una frase, yo soy antes que Abraham. Le dijo a los escribas y fariseos. Porque eso tiene un simbolismo tremendo. Ese yo soy. Yahvé, cuando se presentó en la zarza ardiente a Moisés y le dice que Yahvé era tartamudo, no sabía hablar, era tardo en habla. Y entonces dice, pero Yahvé, ¿cómo voy a ir yo a hablar con el rey de, bueno, con Ramsés II, que parece ser que era Ramsés II, el faraón, ¿no? ¿Cómo voy a yo en tu nombre si yo soy tartamudo? Dice, tú no te preocupes, yo pondré la voz en tu boca. Y dice, bueno, y ahora, ¿quién le digo que eres tú? Cuando el faraón me va a preguntar, ¿en nombre de quién vienes? Y Yahvé le dice, dile que yo soy el que soy. Y cuando Jesús se encontró con los fariseos y los escribas, que trataban de matarlo porque estaba destruyendo todo el templo simbólico del judaísmo, ¿no? Y le dice, lo enfrentan, ¿no? Y para ellos Abraham es el padre de la patria judía, o sea, del judaísmo, pero no solamente el padre del judaísmo, el padre del Islam
porque es anterior, viene del linaje, Ismael viene del linaje de Abraham y el padre del cristianismo y de los ortodoxos. Y sin embargo, le dice Jesús algo muy fundamental. Dice, yo soy antes que Abraham. Yo soy aquello mismo que a Moisés dijo yo soy. Porque el yo soy, que también se nombra en la India, ese yo soy, I am, yo soy, no tiene nombre, no tiene apellido. Es la totalidad de lo manifestado. Es antes que Abraham. Porque Abraham fue una manifestación concreta que tuvo una comprensión. Pero esa unicidad, esa totalidad, eso que en la India le llaman el Brahman o Dios, es el yo soy. Y el yo soy es la manifestación, la forma, la totalidad de todas las formas. El yo soy está compuesto de miríadas de formas. Una se llama Esther, otra se llama Pepe, otra se llama una botella, otra se llama un papel. Esto es parte del yo soy. Átomos, moléculas, estrellas, árboles, insectos, mariposas. mariposas. Eso es el yo soy. Por eso el yo soy no fallece, entre tanto siga existiendo entre el alfa y la omega. Porque si yo desaparezco, el yo soy sigue manifestado. Desaparece el personaje, este personaje. Se desvanece esta creencia de ser un sujeto. Esto es lo que muere. Pero el yo soy sigue manifestado en formas. Y el alma es aquello que en la India le llama la conciencia, que es da lugar a la forma, al yo soy, a la totalidad, ¿no? Pero la verdad es incluso más allá del yo soy. La verdad es esa nada, ese vacío, el parabrahman, aquello que desborda el propio yo soy, ¿vale? Sin embargo, lo que está diciendo a la samaritana, vendrá aquel que nos cuente todas estas cosas, y volvió a decir, yo soy el que habla contigo. ¿Por qué? Porque yo he llegado a la comprensión de que soy una forma, solo una forma de esta eternidad, solo una forma de esta totalidad, solo una forma de esa unicidad, solo una forma que proviene del Padre. Eso es el yo soy, la totalidad, al igual que tú y yo. Ambos formamos parte de la única verdad. Luego, en la sexta frase... Espera. ¿sí? Que ahí... ¿Quién te ha parado? Yo recuerdo que estamos en Semana Santa. Lo estamos hablando de... Claro, sí, por si es verdad, porque habrá gente que se va incorporando y estarán diciendo, ¿qué está pasando aquí? O nos vean dentro de un mes y esto porque hablan... Estamos bueno, lo entenderán. Si luego lo ven desde el principio, entenderán lo que estamos haciendo. Pues mira, nuestra amiga Dulce Rocío, hola bonita, nos pregunta por aquí, ¿Abraham fue quien fundó el primer pueblo? Sí. Eso viene en el Antiguo Testamento, Sí. nos dice. El padre del pueblo judío, Abraham. Abraham era un pastor, pero no un pastor cualquiera. Era un pedazo de pastor, que tenía muchas ovejas, quiere decir, tenía cientos de ganado, era un terrateniente. Lo que pasa es que en aquella época eran nómadas, ¿vale? El pueblo judío todavía no existía. Esto es antes del pueblo judío. Eran nómadas, ¿vale? Se supone que nació en la ciudad de Ur, una ciudad que queda en ruinas, se han descubierto ruinas. Abraham él se llamaba Abraham, Abraham, y él le cambió el nombre, le dijo, tú vas a ser Abraham. Y ella se llamaba Sarai y le puso por nombre Sara. No sé si fue así o de la reforma, pero da igual. La cuestión es que él quería tener hijos y Sara era estéril. Entonces se enfadó mucho, claro, se enfadó. Y apareció un ángel de Dios y le dijo, dice, vas a tener tantos hijos como estrellas ahí en el cielo. Que te va a hartar. Te va a hartar. Entonces se quedó alucinado. Dice, pero ¿este quién es? ¿Tú quién eres? ¿De qué galaxia vienes? Sí, es un ángel del Señor.
¿no? Y él no lo creyó, dice, anda, ya, vete a acuéstate, vete a acostarte, a comer lentejas. Pero no le hacía caso, y entonces trataba de tener hijos, pero él, claro, en aquella época había, bueno, tenían su fe distinta, otra, y él pedía a Dios tener hijos, pero su mujer era estéril, y se le aparecía otra vez el ángel de Dios, y le insistía, vas a tener tantos hijos que estrellas puedes ver en la noche. Imagínate en aquella noche que no había electricidad, no había contaminación luminosa, el cielo estaba plagado de estrellas, ¿no? Dice, tu descendencia va a ser mayor que todas las estrellas que veas a simple vista. Está loco, pero si mujer es estéril. Pasa el tiempo, la mujer cumple 40, 50, 60, la mujer ya casi anciana, ¿no? Y entonces tenía una criada y se la benefició, por llamarlo de alguna forma. Y, y de aquel beneficio nace un bebé que es Ismael, que luego sería el padre del pueblo árabe, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que él ya no creyendo que su mujer iba a tener hijos y siendo estéril, y ya muy mayor, la mujer ya era muy mayor, pues se queda preñada. Se quedó preñado. Y ahí nació Isaac, su hijo Isaac, ¿no? El primogénito. Entonces, él fue el padre del pueblo judío, musulmán y cristiano. Y hay un personaje que aparece porque Abraham tenía, bueno, tenía muchas tierras, habían también luchas, había etcétera, etcétera, ¿no? Y hay un personaje que se llama Melquisedec, que era como una especie de sumo sacerdote de aquella época, a los cuales se le daba el diezmo de todas las ganancias que tenían, ¿no? Y en una batalla en la cual Abraham precisamente perdió la batalla, le dio el diezmo, no sé qué diezmo porque habían perdido, pero bueno, rindió pleitesía, digamos, a Melquisedec. Y este Melquisedec, que lo nombra en la Biblia, es un personaje súper extraño, ¿no? Pero aparece ahí, y de hecho, cuando habla de Jesús de Nazaret, habla que fue sacerdote según la orden de Melquisedec. Y según esa misma orden, todos los sacerdotes católicos que se hacen sacerdotes son según esa misma orden que proviene de aquel Melquisedec, que era el que le rendía pleitesía a Abraham. Se ve que era un hombre muy culto y una persona, bueno, o sería un sumo pontífice, una autoridad muy importante, ¿no? Religiosa, ¿no? La orden de Melquisedec. Y bueno, pues sí, Abraham fue el padre del pueblo. Espera, un momentito, que aquí, a ver, Lisbeth, hola bonita, Hola, otra amiga de aquí de los lives. Mira, claro, ella nos dice, ¿puedes hablar más de Melquisedec? Si quieres, sí, más adelante hacemos otro, vale, porque hoy justamente era para hablar de esas 7 frases y sí, llevamos casi 2 claro, horas. claro, sí, Entonces, terminamos. vamos a De, terminarlo, de todas pero formas, tomo nota sí, para, de todas pues formas, eso, para seguir por ahí, ¿no? de Puede ser interesante. Melquisedec hay muy poca información, salvo leyendas. Mm, Leyendas hay muchas, pero podemos hablar en otra ocasión sobre ello, de Melquisedec. claro, claro, qué curioso. Un personaje muy curioso, ¿no? Muy Mm, extraño, muy extraño. Y ya seguimos, y Lisbeth, ya lo sabes, en otra ocasión tomamos nota, me lo Esther apunto. nota y hablamos de ello. Entonces ya Gracias. finalmente la sexta frase, en toda su agonía, moribundo del todo, dice, todo está cumplido. Es decir, todo es como es y será como deba ser. Todo se ha cumplido. ¿Pero qué se cumple? Sencillamente que todo es como tiene que ser. Como eso que hemos dicho tantas veces. Queramos o no queramos, lo que tenga que ser será. Con nosotros o sin nosotros. Y queramos o no queramos, lo que no tenga que ser será. Queramos o no queramos. Todo se ha cumplido y todo está cumplido. Hagamos lo que hagamos. Creamos lo que creamos. Porque la providencia no es alguien que dicte, que diga, sino es aquello en lo cual descansamos. Y aquello en lo que descansamos no es un sujeto, no es un ser. La providencia o Dios es el acto, el hecho de rendirse, de aceptar la rendición absoluta. En tus manos deposito mi confianza. Eso es. Y de hecho la séptima frase, y
ya la última, y con esto acabamos, dice, después de decir, todo es como es, todo se ha cumplido. No había nada que hacer, no había guión. Ha sido como tiene que ser. Por mucho que quisieron interferir otros, Pedro quería cambiar, quería no sé qué, Jesús mismo quería huir, no quería morir. Y entró en aquella depresión, aquella ansiedad, en aquel ataque de pánico, ¿no? Y ya finalmente, en una agonía absoluta, ya cuando no tenía aliento ni para respirar, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y con esta frase expiró y se desvaneció. Es decir, en tus manos confío, en ti me deposito, en aquello que es lo absoluto, lo incognoscible, descanso definitivamente. ¿Qué puedo hacer sino dejar todo en manos de la providencia? Dejar de ser sin otra opción que entregarnos a manos o en las manos de lo inevitable, pues nada está en nuestras manos. Y es lo único que tenemos. No tenemos otra cosa, salvo que este preciso instante, este efímero momento, en el cual no podemos ni reaccionar, ni girarnos para mirar. No hay tiempo ni para elucubrar, sencillamente para dejarnos descansar en los brazos de lo inevitable, de lo imperecedero, de lo que jamás se ha manifestado, y descansar en su regazo. Por eso dice, Padre, en tus manos me entrego. Suspira, expira, le da el ronquido del muerto y cae y muere. Ese es el fin de Jesús, simbolizado luego en una bella resurrección que es, a mi juicio, alegórica, simbólica, y que viene a decir que realmente nunca hemos muerto y nunca hemos nacido, porque siempre hemos sido, estamos siendo y seremos sin ser en el Padre, sin ser porque no es material, no es tangible, en esa providencia, que no es que todo lo pueda, que no es que todo lo permita, que no es que interfiera, sino que sencillamente es la nada, es aquello que nunca jamás te podrá defraudar, porque es la desposesión. La nada, que es lo absoluto, es precisamente el mensaje de Jesús, el mensaje de Krishna y de Buda. Es el mismo, es la desposesión, porque la verdad está desposeída, la verdad no posee. Eso es la nada. La nada está simbolizada, Jesús cuando dice, las aves tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, pero este que habla no tiene ni donde reclinar la cabeza, ni donde caerse muerto. Estaba dando un atisbo, un pequeño atisbo de la nada. Porque cuando te desposees, cuando no tienes nada que defender, cuando por fin eres libre, al no tener nada eres libre. No hay quien te pueda hacer nada. No hay quien te pueda, no hay búfalo que te hinque el cuerno, como decía el Salmo 22. No hay nada, no hay ningún peligro. No corres ningún peligro porque nadie puede venir a robarte. Nadie puede venir a quitarte el amor, a romperte el corazón, a quitarte tus riquezas, porque no tienes nada, porque estás vacío, hueco, no hay nada. Entonces es un símil ese de no tengo donde reclinar la cabeza, no tengo donde caerme muerto, es una pista que nos deja de lo que es la nada, porque la verdad es nada, no posee, no puede haber nadie. Y ahí es donde descansamos sin existir, y eso es lo que somos, el vacío, el vacío, y sin vacío no hay forma. Y con Amén. esto y un bizcocho. Amén. Pues mira, para acabar un poquito así, Sí, ¿no? Un poquito más de ligereza,
pereza, ¿no? Después de esta historia, ¿no? Un poco largo. Tan potente. Sí. Voy a contar un chiste, va. Ah, un chiste. Sí, Ah, es sí. un chiste Venga, venga. y bueno, para que no... Eso, bueno, al final es sobre esto un poco, ¿no? Porque hay chistes de todo tipo. Entonces, dice que, bueno, que estaban había dos romanos que estaban delante de la cruz, con Jesucristo en la cruz, y uno le dice al otro, oye, ¿y los ladrones dónde están? Y dice, están de campaña electoral. Es bueno, ¿eh? Sabes que cuando hablamos de los griegos, porque hay un pasaje bíblico que aparecen unos griegos que quieren hablar con Jesús. Hay un escritor español que se llama, hizo un libro, una saga de libros que se llama Caballo de Troya. No JJ recuerdo el nombre de Benítez. JJ Benítez. JJ Benítez. Sí, JJ yo los Benítez, tengo. que sí, Sí. que es un coco, el Me tío es los un estoy coco. volviendo a leer, Sí, ¿eh? está muy bien, está muy bien. Evidentemente es ficción, todo es ficción. Lo que pasa es que es muy listo, JJ Benítez, y aprovecha un pasaje bíblico, para hacer Caballo de Troya. Y le voy a decir cuál es. Y seguro que él no lo ha contado en ningún lugar. Uh-huh. Hay una escena en la Biblia que dice que Jesús está en un lugar y se le aparecen unos griegos y va a hablar con ellos. Se desconoce lo que habló con ellos. JJ Benítez aprovecha este pasaje porque esos griegos, él lo enfoca como los astronautas que viajaron en el tiempo. Uh-huh. Qué bueno. Hay un pasaje bíblico muy bueno que a mí se me ocurrió hacer un libro también basado en ese personaje, que parece ser que es Marcos, el evangelista Marcos. Y dice que hay una escena cuando prenden a Jesús en la cual los apóstoles y discípulos que estaban con él salen todos corriendo despavoridos, ¿no? Y entonces había uno que intentaron pescarlo, pero al cogerlo, la túnica que llevaba no era una túnica, era una sábana, y estaba desnudo. Y salió corriendo en mitad del campo desnudo. Se supone que es Marcos porque esto aparece en el Evangelio de Marcos y es el único que lo nombra. Entonces, esto es como dice, como tiene chocolate en la boca, dice, alguien se ha comido chocolate, ¿no? Alguien se ha comido el chocolate. Vaya. Bueno, pues es un detalle bíblico que, bueno, a colación de esto te puede inventar una historia de un personaje que viajó a los tiempos de Jesús y luego decir que tal y cual, que se quedó desnudo y dice, y eso por cierto viene en Marcos. Pues esto es lo que hace JJ Benítez, que por cierto es un hombre muy inteligente, que tiene muchos recursos y evidentemente tendrá un buen equipo de gente acompañándole para escribir esos tochos de cabo, al igual que Ken Follett y esta gente, Sí. que son trabajos, se le llaman negros los que le ayudan a escribir libros, porque no es normal. Y bueno, yo ya, para finalizar, como dije de contar un chiste, lo voy a contar. Hombre, tú también. Y resulta que era un gay, un homosexual, un hombre homosexual, que estaba en la cama, ¿vale? Estaba malo, estaba enfermo. Y lo llama su otro amigo homosexual también. Y le dice, lo llama por teléfono, y dice, Antonio, ¿cómo estás? Que llevo tiempo sin verte. Y dice, ay, estoy en la cama con amígdalas. Y le contesta, y dice, no sabía que tenías un novio griego. No sabía que tenías un novio griego. Amígdalas, amigdalitis, tenía amigdalitis. Estoy en la cama con amígdalas, con amigdalitis, y el otro dice, ay, no sabía que tenías un novio griego. Pues mira, bien, ahí hemos cerrado con ese toquecillo de humor también, como no. Si no, esto no hay que tomarse las cosas tan en serio. Al final todos son cuentos, hasta nosotros mismos. Así que nos quedemos con el mensaje y con esa práctica de saber que no somos esto
y de esa mirada interna, ¿no? De que se vaya cayendo lo falso para que se muestre lo auténtico. Muchísimas Así gracias. que, Pepe, muchas gracias, casi 2 Ya. horitas, ¿eh? Parece una samaritana, No, parece, con tu pañuelo y todo. hombre, yo te he dicho que yo me iba a caracterizar como Dios manda, Claro, claro. porque es lo que tocaba hoy. Pues nada. Y claro, ahí estoy. Yo he hecho una regresión a, Sí. a los tiempos de Cristo. Bueno, pues nada. Pues nada, muchas gracias a todos también, como siempre, por estar ahí, Sí. acompañarnos. A los que luego nos veréis también. Buena nit, buenas noches. Y Buenas noches, gracias, buenas nit. Pepe, como siempre, te voy a contar. Y siempre. Besotes para todos. Gracias Gracias, a todos. gracias. Gracias Chao. de corazón. Chao. Buenas noches.